Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Ñanfistrofio. Me estaba acordando de aquella vieja discusión de allá por principios de este siglo, cuando se hablaba de, no sé si se recordará, o bueno, depende de la generación a la que usted pertenezca, pero tal vez recordará cuando a finales del 99, principios del 2000, en esos años, primeros años del milenio, del presente milenio, se hablaba de la caducidad de los soportes, de la resistencia de los materiales para postergar información. Por ejemplo, la fiebre de los discos duros, la muerte de los discos floppy, el ascenso de los CDs, de los DVDs y todo eso, que si bien es cierto, son soportes que tienen la finalidad de preservar en teoría la información, si lo pensamos con detenimiento, en realidad tienen menos duración que el papel, o al menos si se piensa con detenimiento, es decir, por comparativa. Digamos, el papel hecho con trazas de trapo está comprobado que dura unos 500 años. El papel hecho de árbol, creo, si no estoy mal, podría llegar a un promedio de vida de 70 años, si acaso, con bastante suerte, y dependiendo de la calidad del papel, si es desacidificado, etcétera. Pero usualmente no sobrepasa ese tiempo, y basta con comprobarlo en cualquier hemeroteca que con el mejor de los cuidados usted toma un papel de los años 30, 40, y casi se le puede deshacer de las manos. Y contrario a lo que se piensa, los soportes electrónicos duran menos que los papeles. Digamos, un disco floppy, ¿cuánto puede durar? 25, 30 años antes de que se deteriore y ninguna... Bueno, para empezar hay que añadir a esto que ninguna computadora trae ahora una entrada de disco floppy, o casi ninguna hasta donde yo sé. Entonces se convierten en soportes inútiles. Los discos duros, si se sacan de las computadoras y no se almacenan de forma apropiada, duran casi que nada. Es rarísimo que un disco duro de hace 15 años sea totalmente útil a la actualidad. Y los discos SSD, contrario a lo que se piensa, al ser de soporte magnético, en condiciones inadecuadas se pueden arruinar en un santiamén y se pueden perder toneladas de información. La nube, la tan famosa nube, no es tan confiable como uno cree. Y para quien cree que en el Internet todo es inmortal, basta con ir a archive.org y visitar el Wayback para darse cuenta de cuántas páginas, libros y bueno, no es que esté haciendo apología de la piratería, pero se entiende el punto. Cuánta información se ha perdido, incluso en el famoso Internet, donde se supone que todo entra una vez y para siempre. Total, lo que quiero decir es que no existe ningún soporte más seguro en realidad que el libro, al menos hasta donde se puede saber. Y el libro de trapo, claro, pero es más caro de producir. Pero el punto es ese. ¿Cuánto dura un disco duro? ¿Cuánto dura un CD? ¿Cuánto dura un DVD? Un CD puede durar años, hasta donde yo sé. No creo que más de 100 años, a menos que esté equivocado. Habría que esperar entonces. Pero un CD, si se usa con frecuencia, se raya y queda totalmente inutilizado. Así que es como que el papel sigue siendo lo más idóneo. Si por un accidente X, esto lo leí en un artículo, pero no puedo recordar dónde, pero alguien hacía una comparativa en un artículo específico. Si usted lo recuerda, déjelo en algún comentario. Pero si estoy en un quinto piso, imagínese el ejemplo, si yo estoy en un quinto piso y se me cae el Kindle, definitivamente perdí toda la información que tenía ahí, o si se me cae la tablet, el smartphone, etcétera. Si se me cae un libro, si acaso se le va se va a arruinar el lomo, se puede desencuadernar, desencajar, lo que sea, pero todo eso tiene solución. Pero en realidad un soporte electrónico es más delicado de lo que uno cree. Es más, yo incluso en el episodio anterior y en otros anteriores me he estado quejando de cómo mi celular está a punto de morir, mi teléfono, en este mismo en el que estoy grabando justo ahorita. Así que, total, no quería dejar esa reflexión en el aire, quería recordarlo, que la caducidad de los soportes están ahí para recordarnos que el libro, por sobre todo, sigue triunfando. Nos guste o no nos guste. Y bueno, después de esta inmensa digresión que no tenía nada que ver con el tema que había seleccionado para hoy, quería hablar sobre las recompensas que nos trae la narrativa. Viene a cuento este tema, o al menos me puse a recordarlo, a propósito del éxito del Quijote, que lo gozó casi desde el mismo año de su publicación, a menos que alguien pueda corregirme el dato. La primera parte del Quijote se publicó en 1605, y si no me equivoco, ese mismo año ya había
ya había vivido las primeras ediciones, es decir, el mismo año que se publicó salieron unas 3 o 4 ediciones solo en España, y a esto hay que sumarle que se dieron en los primeros 5 años, digamos entre 1605 y 1610, las primeras traducciones a otros idiomas, incluido el japonés, a menos que esté con el dato demasiado errado, pero sí, definitivamente se tradujo a otros idiomas en esos años, y en un lapso no menor a los 10 años ya había llegado casi a todos los continentes del planeta. Total, el Quijote, con todo y lo genial y lo grandioso que podríamos hablar sobre la novela, quiero detenerme en un momento en cuanto al placer narrativo. La recompensa, mejor dicho, porque el placer es otro rollo. El placer del texto da para un tema mucho más amplio en cuanto a lo restringido de lo que yo quiero tratar en esta ocasión. En tiempos de Cervantes habían 2 clases de novela que eran muy populares. No populares en el sentido moderno, en el que lo entendemos ahora. Hay que recordar, y también este dato está sujeto a corroboración, porque hay posiciones divididas entre los académicos. En los años de Cervantes, en tiempos de Cervantes, es probable que España tuviera una tasa de alfabetización entre el 20 y el 30%. Hay quien le dirá que menos, hay quien le dirá que más. Hay muchos papers, hay muchos estudios y quizás nadie tendrá la respuesta 100% correcta. Pero dándole el beneficio de la duda a esa España que recién conquistaba toda América, bueno, no recién, pero o sea, se entiende el punto. Démosle ese 30% de alfabetización y tenemos a una buena cantidad de gente que sabía leer, y de esos que sabían leer muchos compartían con la gente de la comarca, qué sé yo. El que sabía leer se ponía a leer el libro de moda en ese momento, incluso hasta podía vivir de eso, o sea, se alquilaban los libros. Hay toda una... Podría extenderme en ese tema, pero a lo que quiero llegar es que en tiempos de Cervantes habían 2 géneros de novela que eran en particular populares. Y por eso mencionaba eso de salvando las distancias con lo que se entiende de popular en la modernidad, en nuestro tiempo. La novela pastoril y la novela de caballerías ya eran pasadas de moda, ojo con eso. Simplemente eran populares, como ahora puede seguir siendo popular una novela de tipo western o las novelas del siglo XIX, ¿se entiende? Igual en tiempos de Cervantes, no solo en España, sino en prácticamente toda Europa, ya estaban también muy asentados en el canon. Los clásicos grecolatinos se leían mucho y se hacían ediciones preciosas, pues, sobre todo para el público más privilegiado. Pero total, a lo que quiero llegar es que algo nos descubre también el Quijote en cuanto al placer de la recompensa narrativa. Gracias al Quijote, estas novelas adquieren un cariz distinto, es decir, no se resignificaron ni se dejaron de publicar, aunque evidentemente fueron subgéneros de la novela que con el tiempo han ido muriendo. La gente entendía la gracia de la novela pastoril o la gracia de la novela de caballería. Ambas están parodiadas en el Quijote, sobre todo las de caballería, pero suponga un lector promedio X sin mucha formación académica que leía el Amadís de Gaula. Quizá le parecía grandilocuente, quizá le parecía muy distante, pero después de leer el Quijote y comprender todos los elementos que parodiaban a la novela de caballería, a través de esa forma de parodia, de mofa, de burla, de lo que usted quiera, adquiría una resignificación y por ende la recompensa narrativa del Amadís de Gaula podía llegar a mejor puerto. También las lecturas del Cid, etcétera, lo que usted quiera. Y a eso quiero llegar, la recompensa narrativa. En la novela moderna, la recompensa se basa sobre todo en la lectura ligera, y eso sí es una pena. Pero también esto no es gratuito. Desde el Ulises de Joyce, pasando por las vanguardias y pasando por, no sé, la Nouveau Roman de Rob Grillet, Claude Simon y todos estos autores franceses, ellos, estas generaciones, sobre todo unos 60 o 70 años de novela, desde la publicación del Ulises hasta la caída de la vanguardia, si se le pudiera decir así, hay una gran cantidad de novelas preciosas, complejas, con una resignificación de la dinámica del hábito, del estilo de la escritura, o sea, una experimentación con el yo, el tú, la destrucción de los personajes, la reconstrucción de la concienciación, eso del monólogo interior, un despliegue de técnicas que me extendería innecesariamente, pero el lector promedio se distanció de esas novelas.
y a lo mejor podemos complejizar el asunto y decir de que el lector actual es menos formado o que el lector actual busca lo inmediato, etcétera, y está bien, estoy de acuerdo con todo eso, pero también es cierto de que estas novelas se excedieron en complejidad y dieron muy poca recompensa. Y a lo mejor no me estoy explicando del todo y pasemos a ejemplos concretos, digamos, y que sean simples, como las almas simples que escuchamos esta clase de cosas. Me incluyo en la lista. Por ejemplo, hay en YouTube un video que anda circulando de una película que es sacada de Los Simpsons. No la película en sí, sino el personaje que parodia a Arnold, no me acuerdo cómo se llama. Ese sale como en pequeños fragmentos de todos los episodios de Los Simpsons y reuniendo todos los fragmentos y los pedacitos se forma una sola película. No me acuerdo cuántos episodios de Los Simpsons se requirieron para formar ese clip de como de 4 o 5 minutos, pero total, ese clip está presente. Ese, por ejemplo, es una recompensa narrativa. Para quien sea tan fanático de Los Simpsons como para conocer todos los detalles, eso lo va a encontrar divertido, y de hecho lo es. En Naruto, el anime, hay también una recompensa narrativa de esa naturaleza. Es decir, las recompensas se basan evidentemente en que si obligamos al lector, en este caso yo sé que he hablado de 2 productos audiovisuales, pero bueno, entiéndase narración como diégesis para los amigos letrados. Como diégesis, es decir, la construcción de un universo, la construcción de una historia, que ésta puede estar respaldada en un soporte audiovisual, en un soporte solo de audio o en un soporte narrativo, llámese cuento, llámese novela. Bueno, en fin, después de esta pausa, que decía, Naruto. Sasuke, el personaje, el emo vengador, como llaman algunos, es un personaje que sale desde la primera serie de Naruto y pasa por todo el Shippuden y todo eso. Y de él siempre salen pequeños flashbacks, al menos entre Naruto y Naruto Shippuden, pequeños flashbacks de no más de 5 o 7 segundos, en el manga evidentemente de unas cuantas viñetas, y luego cuando por fin se encuentra con su hermano Itachi para la tan ansiada venganza del personaje, reúnen todos los fragmentos y resulta que era una sola historia. Esto está un poco sacado de los pelos porque también el mangaka hizo un poco de trampa, pero no deja de ser una recompensa narrativa para quien haya seguido todos los episodios de Naruto, tanto en manga como en anime. Vaya, veamos otro ejemplo, el famoso rifle de Chekhov aplicado en Breaking Bad. Va a sonar a spoiler por si alguien no ha visto la serie de Breaking Bad, pero bueno, a estas alturas la serie ya salió hace años. Se acuerda de la escena de los que llaman gemelos, pero no son gemelos, ¿verdad? Pero los 2 chicos del cártel mexicano que intentan matar a Hank, el agente de la DEA, y está el encuentro de la bala, el tipo que les vende las armas y todo. Uno de ellos le regala la bala, él se la guarda en el bolsillo, uno de los gemelos se la guarda en el bolsillo, le llamo gemelos por efectos prácticos. Cuando se encuentran con Hank, se le acaba la carga a este hombre en cuestión. Al sacar la nueva carga se le cae la bala. Luego dice aquella frase tan maravillosa que le dice, no, muy fácil. Maravillosa. Y va a sacar un hacha. En todo eso Hank recoge la bala que previamente se le había caído y gracias a esa bala logra matar. Es decir, la recompensa narrativa es maravillosa porque ha viajado el personaje con la bala que le iba a asesinar, y además que sale en un momento trivial donde casi nadie le puede poner atención, y luego hasta que es utilizada por Hank uno se da cuenta y dice, ¡ey! Esta era la bala que llevaba en su bolsillo. ¿Me entienden? Ahora bien, hay niveles. Vince Gilligan deja otra maravillosa y ahí se la voy a dejar de regalo por si no ha visto Better Call Saul. Para quienes han visto Breaking Bad, basta con que se vayan a la temporada 2, episodio 8, minuto 30, para ver una escena X de Breaking Bad y uno le parece incluso hasta jocosa y hasta graciosa. Es todo lo que puedo decir. Pero si la persona en cuestión ha visto las 5 temporadas de Better Call Saul, esa escena adquiere un sabor maravilloso. Y esas son las recompensas narrativas. Ahora pasemos a la literatura. Piense, por ejemplo, en El nombre de la rosa. El nombre de la rosa puede leerse en varios niveles. Alguien que sea especialista en historia de la Edad Media, en literatura de la Edad Media, en filósofos de la Edad Media, le va a encontrar un sabor magnífico, único en su clase. Quien se centre solo en la historia tiene para sí, a través de las técnicas de la novela policíaca, la novela negra, el thriller, el suspense, etc. Y para quien tenga conocimiento de Aristóteles, etcétera, se entiende la idea. Las recompensas narrativas trabajan en diferentes niveles. Y la recompensa narrativa es lo que hace que el lector siga en su curso, siga en su persistencia de seguir
leyendo un texto o seguir enviciándose con buscando nuevas recompensas narrativas en general. Ya que lo aplicamos a la diégesis en particular, piense en un anime que a usted le guste o en una serie que a usted le guste. Si usted aísla una escena de acción, por ejemplo, y se la muestra a alguien, a lo mejor la escena de acción está tan bien lograda que a la persona a quien se le esté mostrando le parezca entretenida. Pero de entretenida a comprenderla hay todo un mundo. A mí, por ejemplo, el primer gran spoiler que me hicieron de Game of Thrones antes de que me atreviera a verla, mejor digo en español, bajo Juego de Tronos, y yo tengo una pésima pronunciación del inglés y ni puedo. Bueno, cuando me enseñaron Juego de Tronos por primera vez, me lo enseñaron a través de un spoiler. Me enseñaron la escena de la boda roja, se imagina. Para quienes han visto la serie saben de lo que estoy hablando. Para quien no la ha visto, pues, ¿qué le puedo decir? La escena me pareció crudísima, ¿para qué lo voy a negar? Pero no me identificaba con ningún personaje, no sentía empatía por el escenario. Fuera de lo dramático y lo gore que tenía la escena en cuestión, no podía sentir ningún apego de ninguna naturaleza. En cambio, cuando vi la serie y llegué de nuevo a la boda roja, el impacto fue terrible. Así que las recompensas narrativas funcionan en diferentes niveles. Volviendo al ejemplo de estas novelas de la Nouveau Roman, o como ponía esos otros ejemplos de las vanguardias y todo, no tengo nada en contra de Joyce ni de Ulises, al contrario. Si usted que me está escuchando un día lee el cuento Los Muertos de Joyce, ahí me va a contar y ahí vamos a hablar de verdad a qué me refiero con una recompensa narrativa. Uno lee ese cuento y no queda igual, o uno lee La Sirena de Ray Bradbury y no queda igual, o sea. O vaya, piense en los niños que han disfrutado tanto su libro de barco, los libritos de Barco de Vapor, o yo que hablaba en un episodio anterior de los viajes de Gulliver o La Isla del Tesoro, David Copperfield o ¿cómo se llama? Oliver Twist, que son lecturas infantiles que uno quedaba encantadísimo, encantadísimo. Se ha perdido mucho de eso porque casi no habituamos a nuestros niños a que sigan leyendo. Pero el punto es que estas novelas crean mundos intrincadísimos, crean altos niveles de complejidad y toda la cosa, y la recompensa a veces no es generosa, no es suficiente. A veces uno descubre todo un enigma, uno abre un montón de candados y un montón de puertas y resuelve un gran puzzle solo para encontrarse con un final simple. Es como cuando usted ha leído una novela exageradamente larga con un montón de personajes y luego la resolución del final se hace en una página, ¿verdad? No recompensa, no se siente. Entonces la recompensa narrativa se basa también en que si creamos una campaña de expectativa, ojalá que la recompensa final sea grande. Creo que ya me estoy enredando en mis palabras yo solo, pero la idea es esa. El mecanismo narrativo funciona cuando la recompensa también es buena, se hace eficaz, y pensemos en todas esas historias que resultan eficaces y en qué las hace eficaces. No solo son las situaciones dramáticas, sino son las resoluciones. Y una historia puede contener las mismas situaciones dramáticas una con otra en comparativa, pero la que lo sabe administrar mejor con la información, con esas pequeñas recompensas, con esas pequeñas dificultades que al final también contentan al lector, quizás esas funcionan mejor. No quiere decir de que todo lo que tengamos que leer de aquí en adelante deba ser complaciente. Creo que todos vamos creando un equilibrio según las necesidades. Además que recompensa narrativa, podríamos decirlo, aplica a cualquier género y subgénero. O sea, la recompensa también puede ser el momento aterrorizante en una película de terror, en una novela de misterio. Puede aplicar a una gran cantidad de cosas. En fin, no me voy a extender diciendo una lista de esta clase de cosas, pero quería traer a colación esa reflexión porque creo que todos nosotros, los que estamos enviciados con este rollo de ver series, películas, de disfrutar la novela de turno que haya llegado a nuestras manos o que la hayamos adquirido, suele ser porque nos traen ciertas recompensas y eso nos obliga o nos hace sentir obligados a buscar más y a compartir también, porque en este proceso, cuando disfrutamos un producto narrativo que vale la pena, nos mueve a querer compartirlo. Así que, bueno, es la reflexión de este día. Si me escuchó hasta aquí, muchas gracias por acompañarme. Espero que nos escuchemos a la próxima. Así que, hasta luego.